no hay tiempo. Ahora es tiempo de escuchar un programa muy especial. El mensaje de salvación que renueva la esperanza del ser humano a una vida mejor. La experiencia de un equipo de profesionales para ofrecerle como resultado un programa con sentido fraterno. La luz del mundo hoy. El programa con sentido fraterno. Les saluda Carlos Montemayor una vez más desde México para Radio Juventud, con un grande amor en nuestro corazón, un amor que solo Cristo nos puede dar. Porque hay amores efímeros que el viento se los lleva, pero el amor de Dios en nuestros corazones permanece para siempre. Y pues ya hablamos de ese tema. Hoy quisiera mencionarles qué es la iglesia. ¿Qué es la iglesia? En su origen de la palabra viene de congregación. Eso es lo que quiere decir la palabra iglesia, congregación. Pero no necesariamente es congregación de Dios. Puede ser, una congregación terrena, humana. También puede ser eso. Porque hay una idea en algunos: no importa a la iglesia que tú vas, dame la mano y hermano serás. Todas las iglesias son buenas, dice otro. Y así se van dando las opiniones muy personales de cada quien con respecto a las iglesias. Otros dicen: a mí todo el que me toca en la puerta trae una Biblia, yo lo dejo pasar y le escucho porque algo puedo aprender de él. Bueno, son pensamientos, ideas que son muy comunes y que casi todos los comparten. Pero si le preguntáramos a Jesucristo: oye, Señor Jesucristo, tu iglesia está repartida en diversos nombres, diversas enseñanzas, diversas formas de adorar a Dios, pues todo diverso entre una y otra. Se dividen, se forma otra, y todas son tuyas, Señor. ¿Qué nos contestaría el Señor? Primeramente sabemos que en Mateo 16 nos dice con toda claridad: sobre esta iglesia, sobre esta piedra, edificaré mi iglesia. Sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Usaba él el término singular, y esto es importante, que pensemos nosotros: ¿por qué usaría el Señor Jesucristo un término singular? Mi iglesia. En otra parte se le llama a la iglesia la esposa de Cristo. ¿Cómo? Entonces, ¿Cristo es polígamo? O sea, ¿tiene muchas esposas? Es como los islámicos que permiten tener varias esposas. Así era el Señor Jesucristo, que Él está esperando tener un grupo grande de esposas, porque cada esposa tiene un nombre, unas costumbres diferentes. ¿O era el deseo del Señor Jesucristo tener una sola iglesia, como es tener también una sola esposa? Y esto es muy importante que lo analicemos. La iglesia es la congregación de los fieles. Esto es importante que lo medites. No la descongregación.
la congregación. Porque hay unos que dicen, yo no necesito ir a la iglesia, Cristo está en todas partes y yo puedo debajo de un árbol hablar con Él. Muy perfecto, pero esa no es la congregación. Y la congregación es la iglesia. Y Cristo dijo, donde 2 o 3 estén congregados, ahí estaré yo. Esta es la iglesia, la luz del mundo, dándote a conocer la forma, la manera que predicamos el Evangelio de Jesucristo. Siempre en unidad. Yo quisiera ponerles un canto para que así vayamos intercalando mis palabras con los cantos que son de tanta edificación para la iglesia, no nada más la palabra. Esperemos que se esté escuchando muy bien. Allá nuestro hermano Juan José nos irá informando para ver que quede todo muy bien. ¿Aló? Sí, dígame, hermano. Sí, se escucha bien, está bien clarita la señal. Ay, qué bueno, hermano Juan José, y qué gusto oír su voz. Me da mucho gusto que ahora sí ya tenemos doble comunicación. Pues desde acá, desde México, le mando un saludo y a su familia en el nombre de Jesucristo. Voy a poner un canto, hermano. Voy a poner un canto en el nombre del Señor. Las palabras del Señor.
Qué hermosas palabras nos recuerdan que la iglesia del Señor va siempre avanzando, unidas las almas con Cristo y con el que dirige al pueblo de Dios en la tierra. Porque la iglesia siempre tendrá como cabeza a Cristo, fundamento y fundador de la iglesia. Y también en la tierra, como toda organización, tiene alguien quien dirija. La iglesia, para poder estar unida, tiene que tener un líder, alguien que la dirija. En unas iglesias tienen ese líder individual, o sea, un líder para una parte, otro líder para otra parte, un líder para un nombre de iglesia, otro líder para otro nombre de iglesia, y así se van ellos autonombrando dirigentes de esas iglesias. Pero el Señor no dio esa opción para que los hombres se organizaran y de una manera democrática pusieran quién los iba a dirigir. Pongo un ejemplo de la iglesia primitiva. Hubo un apóstol llamado Pablo, Saulo de Tarso. Yo no creo que era el candidato más elevado para escogerlo para que dirigiera la iglesia. Siendo el perseguidor de la iglesia, nadie iba a votar por él. No era un candidato muy acepto para que todos dijeran, vamos así, como en las iglesias. Llega el momento que van a elegir el dirigente y entre ellos hacen grupos, se ponen de acuerdo, hacen votaciones. Ustedes saben, por ejemplo, el cónclave, que es para elegir al nuevo papa, como pues yo de infante, yo creía que el humo de aquella chimenea cambiaba de color por decisión divina. Pero no, es si ellos no se han puesto de acuerdo, entonces lo que hacen es poner un humo negro, fumata negra, así le llaman, una fumata negra, quiere decir que salió el humo negro, quiere decir que los cardenales no se han puesto de acuerdo, porque ni modo que el Espíritu Santo necesite varias vueltas para escoger. De ahí, de esa situación de la fumata negra, llega un día en que se pusieron de acuerdo las 2/3 partes más un voto, y entonces hay fumata bianca, que quiere decir humo blanco. Y por cierto, en esta elección que se hizo cuando estaba el Papa Ratzinger, me tocó vivir en esos días en Roma con nuestra iglesia, y terminé mi escuela dominical con mi iglesia, y fui a ver qué veía yo. Soy curioso, si quieres. Y al andar ahí, me llamó mucho la atención que la calle de la Consolación, le llaman Vía de la Consolación, y la Piazza de San Pedro, ahí la plaza, toda ella estaba llena de colillas de cigarro. Tengo fotos. Y así estaba que todos en una misa de elección, en una misa de reconocimiento al máximo dirigente, todas las personas estaban fumando. Y les quiero aclarar que en Italia está prohibido fumar, no solo en los bares, en las oficinas, tienen que salirse a la calle, sino aún en cualquier lugar público donde hay una congregación de gente, está prohibido fumar. Pero pues las leyes del Vaticano son otras. Y en esas, pues sí, todos los sacerdotes, todos los padres fuman. Eso es muy común. Tú lo has visto aún en Nicaragua. Entonces, ahí es cuando eligen. Y las palabras del Papa que estaba entrando, que se llamaba Joseph Ratzinger, y tomó el nombre de Benedicto XVI, Benedicto XVI, pues él dijo: Il Signore Cardinale me hanno electo a me. Los cardenales me eligieron a mí. Y le llamó señores cardenales.
¿quién iba a poder dar esas votaciones por el apóstol Pablo? ¿O por Cristo? Dijo él, no me elegisteis vosotros a mí, mas yo os he elegido a vosotros. ¿Quién eligió al apóstol Pedro? ¿Quién eligió al apóstol Juan? Fue Cristo. El mismo que eligió a Pablo. Y el mismo que tiene que elegir en esta época, porque no es libre para que nosotros pongamos a quien nosotros queremos. Entonces, iglesia en el pensamiento de Cristo es una sola. Hay una iglesia llamada la católica que ellos dicen, pues es que nosotros somos y nada más es una sola iglesia, pero la nuestra primeramente está llena de divisiones, porque ellos mismos reconocen que todas las iglesias, excepto una, salen de ahí se dividieron. Cada una va poniendo a su dirigente, cada una va poniendo al hombre que la guíe, que la dirija. La iglesia del Señor tiene esa característica, que Dios es el que pone al que la dirige. ¿Cómo sé si esto es cierto? Bueno, decimos en un canto, por frutos y señales, por sus frutos los conoceréis. Pero es una iglesia que se distingue, porque está dirigida, guiada por Dios. Y luego en la tierra, Jesucristo tiene a alguien apóstol, que quiere decir enviado. Él le da inteligencia, Él le da fuerza, Él le da capacidad para que dirija a la iglesia. Entonces estamos hablando ahorita de que la iglesia tiene que ser una nada más. Una sola iglesia, una sola esposa. En otra parte nos habla de que Cristo es el fundamento. Cristo es el fundamento. Y como Cristo es el fundamento, arriba de él está un edificio. Así lo dice en Efesios 2:20. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Bueno, en ese cimiento único que es Cristo y que sobre él están edificados los apóstoles, ¿cuántos edificios podrás tú edificar? En un solo cimiento podrás poner 2 edificios. Entonces nos está hablando de una iglesia que está cimentada en Cristo, nuestro fundamento y nuestro fundador. Voy a darles un número para que puedan no hablar porque estoy al aire, pero sí escribir, si gustan, aún desde Costa Rica, aún desde Nicaragua, aún de otras partes que escuchen este programa. Pueden mandar mensajes en Facebook. Mi nombre es Carlos, inicial A, Montemayor con Y. Carlos A. Montemayor. En el WhatsApp, que es un sistema gratuito para mandar mensajes, también para hablar, pero les suplico que ahorita no hablen porque estoy al aire. Es más 52, o sea, para que llegue a México. Es gratuito, pero más 52. Listo. 1. Luego es 747 127 5069. Vuelvo a decir, más 52, perdónenme, no es Estados Unidos, más 52 que es México. Luego 1 porque es celular, 1. Y luego 747 127 5069. Después con calma, como ahorita, pues este programa se está haciendo en vivo, hablando desde México para nuestros amados hermanos en Nicaragua, y después estará en el internet.
para que ustedes lo puedan ver en YouTube, allí en donde se ponen los videos. Se llama el canal La Luz del Mundo Cal, o sea, C-A-L de California, que es donde inicié estos programas. La Luz del Mundo, todo junto, minúscula, La Luz del Mundo, C-A-L, todo junto. Ustedes entran a YouTube y le ponen La Luz del Mundo Cal y salen 500 videos distintos, pláticas, pensamientos, cosas que pueden ser. Entonces estamos nosotros ahorita llegando hasta ustedes en vivo desde México con el programa La Luz del Mundo Hoy. Les informo que muy pronto empezaremos a mandar programas, por ejemplo, uno hecho por niños, los niños hablando, comentando, preguntando, otro pues de jóvenes. Tenemos profesionistas aquí, abogados, ingenieros. Un programa se hará de profesionistas para que tú veas que en todos los ámbitos se puede servir al Señor. Es importante que tú comprendas esto, porque la unión, dicen en las gentes, hace la fuerza, pero en la unión está la firmeza de nuestra fe. Porque al lugar al que vayas, encontrarás a alguien que está en tu iglesia, la iglesia de Cristo, que Él es la cabeza, sirviendo a Dios de la misma manera. Hermano Juan José, alcanzo de vez en cuando a oír por ahí ¿qué comentario nos tiene usted de esto que estoy hablando? Sí tiene. Buenos días, pastor. Estamos en vivo por Radio Estéreo Juventud. Bueno, la gente está llamando y preguntando si va a ser transmitido de lunes a viernes a las 11 de la mañana. Y la gente sí escucha ya el programa, hermano. Qué bueno, me da mucho gusto. Ya le dije yo que la próxima semana, el jueves, también empiezo acá un programa, pero semanal, en Radio Digital. Y estamos por continuar en el Radio Universidad, que también ahí tenemos programas los sábados. Bueno, hemos tenido mucho. Y aparte lo que grabo en YouTube y que pues ahí queda para que lo puedan escuchar a su propio horario. Pues hermano Juan José, estoy hablándoles de que la iglesia es necesario que esté unida. Esas divisiones, pues la Escritura nos dice que no son de Dios, porque Él no vino a dividirnos. Vino a dividirnos del mundo, ¿verdad? Vino a dividirnos de la gente que no quiere que sirvamos a Dios. Pero entre cristianos no debe de haber división. Porque es que yo tengo esta interpretación y usted tiene esta otra. La Escritura no es para interpretación. La Luz del Mundo Hoy. El programa con sentido fraterno. Es una palabra viva y eficaz que penetra hasta el alma como si fuera una espada de dos filos y no es intercambiable. Entonces estamos invitándoles y me da mucho gusto oír su voz, hermano. Qué alegría y ojalá por ahí su papá también escuche. Sí, claro. Mi papá se llama Juan Pablo Salas. Sí, el hermano Juan Pablo Salas. Un día nos tocará conocerlo, hermano, al hermano Juan Pablo Salas. Él puede tener diferente opinión o creencia, pero la obra es de Dios, que toca los corazones. Sí, él asiste a la iglesia bautista de aquí de Somotillo. Sí, hermano, hay tantas que para qué le nombro, pero todas ellas tienen un nombre que ha sido puesto por ellos. Esta es una cosa muy importante. Jesucristo no podía iniciar su iglesia allí donde Él estaba en Jerusalén y ponerle romana. ¿Cómo va a ser que tuviera el nombre de la iglesia primitiva y que digan que se origina en Cristo y su nombre no está en la Biblia?
Iglesia Católica Apostólica Romana, no existe. Bueno, con el tiempo la Iglesia Católica mostró tantos defectos, porque empieza como en el siglo IV, hay quienes sienten horrible que les diga que empezó en eso, pero no hay ninguna prueba de ningún personaje que haya dicho yo soy católico, porque esto tiene sus inicios, y hay el primer concilio de Nicea, allá en Nicea, que ahora es Turquía, hasta allá, 320 y tantos años después, se empieza a configurar esa iglesia con Constantino. Pero bueno, pero lo importante es esto: ¿cómo le iba a poner Jesucristo a su iglesia? Le iba a poner un nombre foráneo. Usted sabe de los tacos y las tortillas mexicanas. ¿Cómo voy a decir que tacos franceses? Pues ¿qué pasó? ¿Cómo va a ser eso? Eso no puede ser, ¿verdad? El origen, allá mismo en Francia le ponen tacos mexicanos. Entonces no se podía llamar con ese nombre. Con los años empezaron a haber tanto desorden. Se habla de cosas, bueno, que espantan, y que yo no sé cómo una persona con un pasado tan negro quiera olvidarlo con un simple perdóname. No puede ser. Era una cosa terrible. La esclavitud que manejaron ellos es una cosa terrible. La situación de cuántos muertos cuando querían recuperar Jerusalén, que nunca fue de ellos, pero según para Cristo querían recuperarlo, pero la voluntad de Dios era uno. Era un castigo que Dios había dado a Israel por haber despreciado a su Hijo amado. Dios los castigó y ellos querían volverlo a recuperar, y hacían unas que llamaban cruzadas. O sea, se iban personas que les prometían indulgencias, quiere decir perdones de pecados aún por adelantado, para que fueran ellos a matar árabes, y mataron muchos. Hay en un escrito que dice que la sangre llegaba hasta los tobillos de los caballos. Qué horrible. Matanzas, más cosas que había. Entonces, no lo lograron, nunca han podido poner el centro de la Iglesia Católica en Jerusalén. Entonces, todo esto nos va definiendo que no es esa una sola. Con los años, menciona usted a los bautistas, que en el año 1600, después de haberse separado un grupo que se llamaban anabaptistas, quiere decir vueltos a bautizar, no estuvieron de acuerdo con el bautismo de infantes de brazos, y ellos lo cambiaron a infantes de 6 años en esa época. De 6 a 8 años bautizaban los niños, y le pusieron el nombre bautistas. Por allí, ustedes saben que ya el origen estaba en una iglesia llamada luterana, por los 1500, Martín Lutero, un monje, se indispone con las cosas que hacía la Iglesia Católica, que vendían indulgencias a quien diera dinero para hacer el Vaticano, y se enoja la Basílica de San Pedro, y él se separa, era un monje alemán, y se opone, pues los comulgan, y él forma su iglesia, la iglesia luterana, y de ahí empiezan las divisiones. Vienen otros, que era la iglesia de Inglaterra, y de la iglesia de Inglaterra se separa la presbiteriana, y de la presbiteriana se separa la bautista y metodista, y todos, y así se van separando, todas con raíz en aquella original, que era la católica, original en su división, no original que estaba en el principio. La original se llama cristiana. O sea, si te preguntan, ¿tú qué eres? No puedes decir cristiano bautista, cristiano metodista, cristiano sabático, cristiano o adventista. Y ir dando nombres diferentes. No se puede dar. A mí me preguntan en el hospital, ¿cuál es su religión? Cristiano. Bueno, pero cristiano, ¿de cuáles? Póngale cristiano. Nombre y apellido, cristiano. Entonces, cuando le ponen otras cosas, es para simbolizar las diferentes creencias. Que allá en Romanos 5
decía, justificados pues por la fe, pues ya no necesito hacer nada, que el que soy justificado por la fe. Y empiezan una enseñanza de esto, de que eran, ¿cómo pudiéramos decir? Justificados por la fe. Veo como que están llegando unos mensajes de usted, mi hermano, déjeme ver si leo. El teléfono de la radio es 234-62-419, a ver si lo puedo pronunciar correctamente. 23-462-419, no, vamos a decirlo. 2-346-2419, lo diría yo como se habla en Estados Unidos. Aquí en México lo van de dos en dos, me lo hacen muy difícil. 23-46-24-19. Ese es el teléfono del radio, por si alguien quiere llamar, llamaron a la radio el señor Isidro Parada. Dios lo bendiga en el amor de Cristo. También los saludamos a ustedes, señor Isidro Parada o hermano Isidro Parada. Un gran abrazo cristiano de respeto desde estos lugares de México. Qué bonito estar platicando con ustedes y esta oportunidad que se me presta para estarles diciendo. Entonces, empezaron las divisiones, como si un árbol se hiciera muchas ramas. Por allí de la Bautista hubo un grupo que se aparta y empieza a celebrar el sábado. Dice, pero ¿cómo no se nos había ocurrido? Si el sábado lo descansó Dios, esto debe de ser, la católica cambió al domingo, vamos a retornar al sábado. Pero lo curioso es que retornan al sábado no como lo hacía el pueblo de Israel, que no nos corresponde a nosotros. Dios se los dio porque no conocían el descanso. Pero le regresan al sábado, pero con un formato de domingo. Porque el formato del sábado era desde el viernes en la tarde hasta el sábado en la tarde, y era una entrega, una consagración muy distinta a lo que se hace ahorita. Entonces, se toma el domingo, porque Dominus Deus, dijo la católica, el día del Señor, y entonces dicen, no, pues es que lo que vamos a celebrar es la resurrección de Cristo, y no el día de descanso, y hacen sus ideas no bíblicas. Entonces, de ahí estos sabáticos retornan al sábado. Eran todavía bautistas. Empezaron a predicar que el día del Señor era el sábado y el día de reunión era el sábado, cuando en la Biblia dice que se congregaban cada día en el templo. Cuando en la Biblia dice que nosotros debemos de estar cada día exhortándonos los unos a los otros. Y las reuniones primitivas eran todos los días, no eran los sábados. Ellos eran cristianos, no eran judíos. Muy bien, entonces ahí viene el pensamiento y regresan al sábado. De ahí se separa un hombre llamado Guillermo Miller. Guillermo Miller tuvo la gloriosa idea de querer calcular el día y la hora de la venida de Cristo. Me dirás, pero si en la Biblia dice que no se puede. Bueno, pero él tuvo esa idea. Él se le ocurrió que sí se podía. Y entonces Guillermo Miller vio una caída de estrellas y dijo, ay, las estrellas, sin saber que era un asunto más espiritual, porque las estrellas en el cielo pues eran los que anuncian la verdad. Pero bueno, pero él vio estrellas que caían, como muy seguido hay lluvia de estrellas, y echó cálculos y sacó, dijo, no, mi Señor Jesucristo va a venir en octubre de 1842. De que se iba a predicar en todo el mundo, no sé, él no tenía ninguna predicación todavía en algunas otras partes, pero él ya venía a Cristo, y él, según él, ya estaba listo. Pues llega el día que él dice, y nada. Mucha gente había vendido sus casas, había dado su dinero a la gente y se había quedado sin nada. Y se llamó, cuando ya en el 43 no funcionó, y llega octubre y llega el siguiente año y no sucede, que mucha gente hasta se suicidó por esa herejía de que él estaba diciendo saber cuándo se acababa el mundo. Entonces, en esa situación aparece una muchachita de 16 años
Elena G. Ahora se le conoce como de White, porque su esposo se apellidaba White. Y ella inicia los adventistas. Esta muchachita está registrado en la historia de ellos. Recibió de niña una pedrada en la frente. Estuvo muy enferma, tuvo fiebres y empezó a ver cosas. Pues yo digo, hasta estrellitas, ¿no? Cuando te pegan una pedrada en la frente, ¿qué no verás? Pero entonces ella, viendo que no hubo ningún hombre decidido, ella toma la decisión de que ella iba a ser la cabeza, la dirigente de la iglesia adventista del séptimo día. Y toma las ideas millerianas y empieza ella a organizar con muchos libros, porque fue muy escritora, y empieza a escribir y escribir y escribir, y hasta la fecha hay iglesia adventista, aunque a ella de grande la desconocieron, tuvo que huir casi desterrada para Australia y allá murió ella, ya sin gloria, sin nada, y ya pusieron ellos otras personas. Esa es la historia. Pasa un poquito más y por ahí en 1830 un hombre llamado José Smith Jr., porque el papá se llamaba José Smith, tiene la gloriosa idea que quería saber con qué iglesia juntarse. Y por allá en las áreas de Pensilvania y New Jersey, allá en New York, allá andaba él y tiene pues un pasado un poquito negro que está escrito en la historia de ellos, que hizo cosas que no debía de haber hecho y que hizo las locuras de su juventud y que bueno, que se fue a buscar oro y bueno, ahí está toda la historia. No estoy calumniando en el libro Historia de la Iglesia Mormona, de ellos, escrita por ellos, ahí está, en la Perla del Gran Precio, ahí está, en varias partes está esta historia. Y resulta que él pues dice encontrar un libro donde estaba en lengua egipcia. Está raro, ¿verdad? Está raro que en lengua egipcia, porque los libros de la iglesia de Dios eran en hebreo. Pero bueno, en lengua egipcia encontró que ese libro eran placas de oro. Allí decía lo que habla el libro del Mormón. El libro del Mormón inicia en esa época y se escribe con ciertas características ese libro, porque aparte de que contradice lo que la Biblia dice, tiene un prólogo. Y en ese prólogo se encuentra, parece que algunos mensajes sí están llegando, pero por Facebook, de que en el prólogo tú agarras un libro del Mormón, llega a visitarte alguien y dice, préstame el libro del Mormón, y lo abres y en el prólogo dice, ahora, si hay errores en este libro, no culpes a Dios porque son errores de los hombres. ¿Qué quiere decir? Yo les digo, pero pues si la Biblia no tiene esa aclaración, aunque hay gente que dice, no, que es un libro lleno de errores, no es cierto. Yo tengo 44 años leyéndolo y no le he encontrado ni un error. Que tú malinterpretes y no entiendas es otra cosa. Pero entonces resulta que ese libro del Mormón se escribe así y ahí dice que si encuentras errores en ese libro, que yo sí los he hallado, son errores de hombres y no de Dios. En cambio, la Biblia dice que fue escrita por los hombres que hablaron inspirados por el Espíritu Santo de Dios. Son dos temas muy distintos. Bueno, seguimos adelante y siguen las iglesias formándose. En el año de 1900, de entre una iglesia metodista, un hombre llamado Parham, y una iglesia nazarena, un negrito llamado Seymour, que por cierto tenía un ojo mal, era tuerto, empezaron a investigar qué manifestaciones había para el Espíritu Santo. Y encontraron que en el año 1900, para 1901, que las manifestaciones que había era hablar en lenguas. Y el primer día de enero del año 1901, allí en esa calle Azusa de Los Ángeles, allí en una sección cerca de la zona metropolitana de Los Ángeles, en un granero se reunían ellos, una mujer
creo que se llamaba Agnes, pero esa mujer dicen que habló en lenguas y de ahí se inicia lo que ahora se conoce como la iglesia pentecostés. Qué interesante, ¿verdad? Saber los orígenes, donde van saliendo, van entrando, van cambiando. Y ahora ya esta iglesia hablaba de hablar en el Espíritu Santo, que ya la iglesia católica tiene una rama llamada carismática, y la bautista también la tiene, y algunas otras iglesias donde aceptan que se hable el Espíritu Santo. A esa razón fue que le llamaron a la iglesia Pentecostés, por un día de la Biblia que habla de los judíos, 50 días después de la Pascua, y ese día que se llamaba Pentecostés es una manifestación de Dios, el Espíritu Santo, y hubo otras manifestaciones en ese día que los pentecostés no siguen. Les gustó la mañana, la hora tercia del día, cuando se derrama el Espíritu Santo, las 9 de la mañana, y entonces dicen, esto es lo que los demás no habían entendido, yo ya lo entendí, y de aquí para adelante nos vamos a llamar Iglesia Pentecostés. Bueno, se llamaría así al principio. Bueno, pero digo, hay una sola iglesia. ¿Cuál es? ¿Cuál es? Aquí te voy diciendo. De ahí de la iglesia Pentecostés se separa la iglesia pentecostal, un nombre que no está en la Biblia. Pentecostal no está. Les voy a dar un testimonio. Una viejita de la iglesia La Luz del Mundo, por ahí llegaron unas personas y dicen, oiga, usted es pentecostal. Y digo, pues usted estará en el costal, yo ya he visto la luz, yo soy de la luz del mundo. Curiosa respuesta de una persona que quizás no sabía ni leer ni escribir, pero su respuesta muy sabia. Digo, usted estará en ese costal, porque en la Biblia no existe. Allá en Colombia hay una iglesia muy fuerte llamada Pentecostal Unida, que se dividió de la iglesia Pentecostal Unida, que en 1944 se formó acá en Estados Unidos. Bueno, seguimos con la historia. Y les estoy demostrando, y puedo demostrarlo, que conozco la historia, que conozco los orígenes, porque es el día de hoy que estamos hablando acerca de la iglesia de Cristo. Una iglesia Cristo pone, y Él queda como roca de fundamento, y Él pone apóstoles para que siga la iglesia. Tanto los israelitas que se convierten con los 12 apóstoles, como los gentiles que se convierten con Pablo, están formando un solo pueblo que se da las diestras de compañía y que enseñaban lo mismo, aunque no lo aprendió el uno del otro, no, directamente por revelación. Entonces, vamos viendo que esta iglesia es única y que tiene que perseverar hasta el fin de los tiempos. Y va a haber un tiempo de apostasía. Apóstol Pablo, con mucha claridad, dijo, sé que después de mi partida entrarán lobos rapaces. En otra parte dice, ya está entrando el misterio de la iniquidad, de la apostasía, solo espera que yo sea quitado de en medio. Y entra esa apostasía. Y toda iglesia que dice, pues yo estuve en ese tiempo de las edades oscuras, pues date cuenta, si eran las edades oscuras, si era lo que Cristo dijo, que iba a volver a entrar la oscuridad, trabajad mientras tenéis luz, porque luego vienen las tinieblas y el que está en tinieblas no puede hacer nada. Por un poquito y me veréis, y luego no me veréis, y luego me volveréis a ver. Esa iglesia tenía que ser protegida por Dios y se le lleva a un lugar que estaba desierto y se le esconde por tiempos y medio tiempo y vuelve a brotar. La misma iglesia. En el tiempo de la restauración, que Israel vuelve a su tierra, con el mismo nombre, con la misma bandera, empieza a brotar el pueblo de Israel otra vez en Jerusalén. Y así empieza a renovarse la maldad. Dijo Cristo, en los últimos días será como en los días de Noé, que se casaban y se daban en casamiento. Pues ¿qué tiene de malo? Pues que no contaban con Dios. No le pedían permiso a Dios, nada más se juntaban, se casaban, como están ahorita. Ya volvió el tiempo. Digo, así será en los últimos días. Y en aquella época no comprendieron hasta que fue demasiado tarde. Dijo que también iba a ser como en los tiempos de Sodoma y Gomorra, donde hombre con hombre, mujer con mujer. Y así sucedió en aquella época y lo estamos viendo. Está regresando, se está restaurando la maldad
Se está restaurando el pueblo de Israel y la iglesia del Señor se está restaurando. Doctrinalmente ya se restauró, pero falta que se restaure el número de los creyentes y de sus siervos que tenía que completarse. ¿Hasta cuándo, Señor justo y verdadero? Hasta que se complete ese número. Estamos próximos a terminar el programa. Ojalá y se les esté haciendo muy interesante. Al mismo tiempo lo estoy grabando con cámara para en 1 o 2 días subirlo y que quede también en el internet. Pero aquí estamos hablando con todos ustedes que el día de hoy tan amablemente están escuchando Radio Juventud. Y les vuelvo a recordar, el número a llamar en el radio es 2346. Ay, vuelvo otra vez a equivocarme, ¿cómo lo digo? Bueno, 2346 24 19. 2346 24 19. Si no alcanzaron a captar mi número para mandar mensajes en WhatsApp, si lo tienen, es más 52, se pone un signo de más, 52 1 y luego 747 50, no, 747 127 50 69. 747 127 50 69. El pastor Carlos, inicial A, Montemayor. Me acostumbré, ya soy un hombre de casi 70 años, pero cuando estaba chico, pues mi papá se llamaba Carlos Montemayor, y para distinguirme, pues siempre usaba Carlos A. Montemayor, y ya, aunque mi papá ya está descansa en Cristo, terminó sus días sirviendo en la iglesia La Luz del Mundo, mi mamá también, pues ya se quedó esa inicial ahí de separación. Carlos A. Montemayor en Facebook. También les vuelvo a decir, en YouTube es La Luz del Mundo Cal, y esto es en YouTube. Hermano Juan José, ¿cómo ve este estudio, esta plática, de un desarrollo? No podemos hablar de los miles de organizaciones que han brotado. Tenemos a los Testigos de Jehová, que en 1870 es cuando ellos inician. También en Pensilvania, ahí se brotaron muchas iglesias. Ahí en Pensilvania los Testigos de Jehová no se llamaban así, se llamaban Estudiantes de la Biblia. Y los dirigía un hombre llamado Carlos C. Russell, o sea, T-Z-E, Russell. Un hombre muy extraño. Le gustaba mucho ir a Egipto, era egiptólogo, le gustaba ver allá en las pirámides, nada menos. En su tumba tiene una pirámide sobre su sepulcro en un lugar de masones. Es un cementerio masónico, y ahí tiene él una pirámide, y en que no creen en la cruz, ahí tiene la cruz por un lado, con una pirámide con un ojo, y ahí está la tumba de Carlos Russo, 1916, en un tren, ahí fallece, y entra el juez Rutherford, que sigue con el nombre Estudiantes de la Biblia, pero viene a corregir que adoraban a Carlos Russell y viene a quitarlo. Está escrito todo esto, lo puedo demostrar. Y sigue adelante la cosa, y en 1944 cambiaron el método que tenían para elegir a su presidente. El método era $10 por voto. Imagínense, como si fuera en una escuela para la reina de la escuela, que le dan 10 pesos para que pues se haga reina y porque quieren juntar dinero. Pues así le hacían ellos, $10. ¿Quién sabe cuánto cobrarían, verdad, para elegir a Cristo, los apóstoles, para que se quedara él por la eternidad? Pero bueno, entonces cobran esos $10 hasta 1944. De ahí cambian, que cada quien va a tener nada más un voto, y ahí ponen a los ancianos y viene todo. En 1935, o sea, 65 años después de que inician, dicen: queremos de aquí en adelante llamarnos Testigos de Jehová.
en una resolución en un lugar llamado Columbus, Ohio. Es donde inicia el nombre de Testigos de Jehová. Pero para ese entonces, en 1914, también habían dicho que se acababa el mundo, siguiendo el formato de los adventistas, y que se acababa el mundo y que pues ya, hasta ahí llegaban las cosas. Una de las razones que pues tuvieron que cambiar el nombre, pues porque quedaron completamente expuestos con esa enseñanza de que en 1914, luego dijeron que es que Cristo comenzó a reinar en 1914, imagínense, murió Cristo, se fue al cielo, pero no estaba reinando, ahí estaba junto con Satanás. Y ya en 1914 Satanás es arrojado fuera y ya Cristo empieza a reinar. Para mí, mi Cristo, desde que resucitó, dijo que iba a ser glorificado por su Padre y que no iba a venir el Espíritu Santo mientras Él no fuera glorificado. Y el Espíritu Santo está entre nosotros y se mueve y se siente. Entonces estamos viendo que esa organización que ha cambiado tantas veces su doctrina, después ya dijo que no era Cristo crucificado, sino que era en un palo, y después ya dijo que el clavo no estaba en la mano como en los 50, ahora el clavo lo tiene en la muñeca, y en los 50 no tenía barba y ahora le salió barba, y bueno, ¿para qué les cuento? Entonces, uno solo es el pueblo de Dios. Como despedida, Primera de Corintios 1:10. Fíjense qué bonito dice Primera de Corintios 1:10. Se los voy a leer para que vean qué bonito. Primera de Corintios 1:10. Aquí en la Biblia que tengo aquí en la computadora, vamos a ver el verso 10. Dice el apóstol Pablo: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, antes que seáis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. ¿Cómo ven? ¿Qué les parece? ¿Verdad que no cuadra que haya tantas iglesias, que todas son de Dios? Tú no te preocupes, allá se va a definir quién era de aquí, quién era de allá. No es cierto. Señor Jesucristo manda en este tiempo a toda nación, raza, pueblo y lengua, y reyes y gobernantes, que nos unamos a servir a Dios. Hermano, pues llega el fin de nuestro programa, con mucha alegría, con mucha satisfacción que usted me permite hacer estos programas. Espero en Dios que el sonido se oyó plural, o sea, estéreo. ¿Cómo ve todo, hermano Juan? Sí, ahora sí, pastor, está saliendo estéreo la señal. Es que cuando lo hago con la cámara, le he puesto un micrófono. Ahorita ando consiguiendo un micrófono estéreo para la cámara, porque si dejo abierto, no sé si usted se dio cuenta, hice un programa por aquí en una parte donde había muchos pajaritos y se oyó más los pájaros que mi palabra. Pero es porque le dije, voy a hacerlo para que quede estéreo, le voy a quitar el micrófono. Entonces ahorita lo que voy a hacer, me estoy consiguiendo un micrófono estéreo para cámara, pero para tenerlo acá cerca en mí. Y al mismo tiempo, pues para grabar, ya estoy ahorita, esto lo estoy grabando en la cámara de video, pero puse un micrófono y no lo prendí. Tengo un micrófono, mire, y no lo prendí el micrófono estéreo. Bueno, como quiera, duplico el sonido para que se oiga estéreo, hacemos un efecto ahí, que al cabo la voz es mono. Hermano, un placer, un saludo cariñoso a los que trabajen ahí con usted, que Dios los bendiga, los técnicos, la persona que mueva algunos controles, que a veces uno le tiene que hacer al malabarista. Yo tuve un canal de televisión. Así estoy ahorita, pastor, emitiendo en vivo por Facebook también. Fíjese que allá ¿y le queda grabado ahí en Facebook o se desaparece al terminar? Queda grabado en Facebook de la radio. A ver si me manda el link, hermano. Yo traté de entrar, pero solo por TuneIn deja entrar. Y ahorita el costo de TuneIn está algo fuerte por año. Quieren que pague uno.
Entonces, yo lo usé hace años, pero en la Mac no trabaja bien el tuning, entonces por eso ahorita no lo he adquirido. Pero ojalá y sí se pueda escuchar ahí por Facebook, porque me manda el link, entonces para poder estar, pues, repartiéndolo yo el link y dar más a conocer la estación. Por ahí es mi deseo, que Claro. todos conozcan su estación. Tal vez si me da permiso para enviar un saludo hasta Los Ángeles a Brian Sala, que lo está viendo. Amén, amén, Brian. Mira, te saluda el hermano Juan José. Y pues ya les dije, ahí en Somotillo, hay allá un hermano Juan Torres que está ahí en San Marcos, Texas. Tiene un restaurante y ha trabajado algunas personas que son de ahí, del pueblo donde está usted, hermano. Y pues él siempre manda a saludar a la familia de estos trabajadores. Los quiere mucho, mucho, mucho. Y ahorita que está muy difícil la cuestión en Estados Unidos. Entonces le decía yo, hermano, acerca de la televisión. Puse un canal, por año y medio tuve un canal, 19 horas al aire. Y 8 hermanos me ayudaron a grabar con las cámaras y hacer los programas y todo. Hermano, lo felicito a usted porque es un gran trabajo. Quien no lo sepa, reconozcan al hermano Juan que tener algo al aire, los costos y las situaciones es algo difícil. Pero mi Señor lo va a bendecir y prosperar con su familia, porque todo sacrificio que hacemos por Cristo, mi Señor Jesucristo no lo hace que no lo vea, sí lo ve y a su tiempo Él recompensa. Hermano, pues me despido. ¿Usted quiere que pongamos el último cantito? Órale, güey. Si alcanzo o ya lo dejamos aquí. Sí, sí, póngalo. Muy bien, aquí va el canto.
Bueno, pues nos despedimos, que Dios los bendiga, a todos un cariñoso saludo, que Dios los bendiga, que Dios los guarde, y un saludo para todos, para Elvin, por ahí en el ciber, amigo, que Dios lo bendiga, y a todos los que nos han estado escuchando el día de hoy, que Dios los guarde. Soy el pastor Carlos A. Montemayor, de la Iglesia La Luz del Mundo, desde Guerrero, Chilpancingo, Guerrero, acá cerquitas de Acapulco. Dios los bendiga.